información que dio a conocer el gobernador Alfonso Durazo, tanto el secretario de Salud, de que pues ya hay un artículo que obligaba el uso del cubrebocas, ya pues ya no va a ser obligatorio el uso del cubrebocas. Todavía esto no inicia, pero pues queremos la opinión de los especialistas. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes, gracias, y acostumbrándome otra vez a las entrevistas presenciales, ¿no? Sí. Porque fueron 2 años de entrevistas telefónicas. Así es. Bueno, ¿cómo vio esta medida? No es obligatorio despojarnos del cubreboca. Pues ya, según lo que nos informa la Secretaría de Salud, ya nos están presentando casos, o no tantos, porque también dejaron de informarnos. ¿Cómo ha cambiado esto después de 2 años de pandemia? Bueno, vamos a recordar que en Europa, en algunos países, se empezó desde febrero, principios de marzo también, empezaron ya a dejar el uso de cubrebocas. Sí. Nosotros ahorita pues estamos en el parteaguas, así como estuvimos en su momento en las clases presenciales, que sí, en cuestiones laborales. Obviamente todo esto pues va cambiando desde un inicio, y en ello pues el uso del cubrebocas. Vamos a recordar que en un principio nosotros, los especialistas en el área, decíamos que no tenía utilidad, ¿no? Incluso yo lo dije en entrevistas, porque la evidencia científica en ese momento nos decía que no era útil. Teníamos el antecedente de otras pandemias respiratorias donde realmente no era útil, ¿no? Pero ya después la evidencia científica dijo que para este virus y para este padecimiento era sumamente útil, no era incluso de las medidas más importantes. Bueno, ahora después de todo esto, pues ya llegamos al punto donde en nuestro país, en nuestra localidad, ya hay indicadores que nos dicen que podemos ya empezar a dejar de usarlo. ¿Cuáles son estos? Bueno, lo acaban de comentar, el número de casos es considerablemente bajado, la mortalidad también. Vinieron festividades, vino la festividad de Semana Santa, que pues es una festividad sumamente importante en el país, en la localidad, donde hubo conglomerado de gente. Si recordamos en años pasados, posteriormente a esta festividad, pues venía un número considerable de casos. Sí. Y ahorita no lo tenemos. Y otra cuestión también que nos permite ir tomando estas decisiones es que la vacunación ya ha cubierto gran parte de la población, y aparte pues la inmunidad natural que en años anteriores no se tenía, porque no había este virus, no había la manera de cómo el cuerpo reaccionara específicamente al virus. Entonces, en estas situaciones, pues ya nos permite ir también modificando esto y ya dejar de hacer el uso de cubreboca en forma obligatoria, en forma general. Yo creo que hay lugares específicos donde yo creo que todavía se tendría que estar usando, ¿no? Donde se convive con grupos vulnerables, por ejemplo, asilos, en lugares donde hay gente que está recibiendo quimioterapia. Hospitales, obviamente. Los hospitales, pues, le comentaba que lo traigo, pues, vengo de un hospital, y hay lugares y situaciones específicas donde yo creo que no es todavía prudente que lo eliminemos completamente. Cuando vas a conocer quizá a un bebé también, que yo creo que eso siempre, por lo menos a los que nos educaron de la manera de que, ¿para qué ir al hospital donde puedes contraer? Claro, usted como médico ahí se la lleva, pero si no hay necesidad de ir, ¿para qué ir? Pues, o sea, y ahora si tienes que ir, pues hay que ir con el cubrebocas. Cuando dicen nace el bebé y quiere ir todo el mundo, no saben si trae un resfriadito, si ya traen un dolor de garganta, una hepatitis, algo que pueda contagiar al bebé. Yo creo que en esos casos es en lo que debiéramos de hacerlo costumbre, hasta por otras enfermedades, ¿no? Sí, y la madre, ¿no? También la protección de la madre. Entonces, claro, hay situaciones en las que yo creo que no lo vamos a dejar de usar, situaciones específicas como la que se acaba de comentar.
También si vamos a visitar a un hogar donde hay gente vulnerable, bueno, tener la delicadeza de todavía usar el cubrebocas. Y si no lo vamos a usar tan seguido, ¿cuál sería el más recomendable de tantos que hemos conocido? Sí, de repente. Porque a lo mejor, digo, por ejemplo, yo generalmente que soy reportero, ando trabajando, pero a veces en una urgencia uno tiene que ir a un hospital, de pronto pues son distintas las cosas en las que uno se va a estar desenvolviendo, a veces vas a una farmacia porque de pronto sale una emergencia. ¿Cuál sería el óptimo para traer ahí y en qué condiciones traerlo, no? Bueno, la recomendación de la OMS en ese sentido no ha cambiado, ni también hubo un tríptico que sacó el IMSS donde la recomendación no ha cambiado. El útil para la población es el tricapa, ¿no? Okay. De repente se volvió una moda que es mejor el N95, que es mejor incluso el N95 es específicamente para áreas hospitalarias, ¿no? Para ciertas áreas hospitalarias, y también hay una técnica para utilizarlo, ¿no? Para podérmelo poner y podérmelo quitar. Y es un cubreboca que donde sale uno del área hospitalaria donde está utilizando y lo tiene que desechar. Entonces, sí, con que tengan el tricapa, y también se empezaron a hacer de tela. Y las recomendaciones es que los de tela también tuvieran estas 3 capas, y que son cubrebocas que se pueden lavar, ¿no? Sí, también tienen horas de utilidad, pero de repente veíamos que había gente que traía el cubrebocas sucio, ya amarrada. No, o lo echamos a la bolsa y traemos un cochinero en la bolsa. Exacto. Entonces, si se va a usar en un lugar específico, como ya no se va a utilizar tanto, desecharlo, ponerlo en un ciplo o en una bolsa de plástico, porque se va a utilizar poco tiempo, ¿no? Pero sí no agarrar y ya ponerlos en el bote de basura, todos, porque hay situaciones específicas que yo creo que se tiene que seguir usando, ¿no? Como las que acabamos de mencionar. Doctor, ¿ya nos podemos despedir del COVID o pudiera venir una ola siguiente, que la boca se me haga chicharrón? Bueno, mire, se me hace una pregunta bastante interesante porque las pandemias llegan para quedarse. Okay. Sí, recuerde que cada año tenemos la influenza, que ahora sí es influenza estacional. Así es. Tenemos H1N1, que también se ha hecho estacional. Generalmente las pandemias de este tipo, las pandemias respiratorias, llegan para quedarse, ¿no? Entonces, predecir exactamente el comportamiento que vaya a tener durante los próximos años pues, es difícil, pues vamos para 3 años, ¿no? No es el mismo comportamiento que ya sabemos que la influenza estacional va a empezar a aparecer por allá en octubre, con un pico máximo enero, febrero, y ya eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos la observación de miles de pacientes y del tiempo. La función tiempo en observaciones epidemiológicas es muy importante. Okay. Entonces, aquí predecir exactamente el comportamiento va a ser hasta ahorita va a ser complicado, pero le repito, generalmente llegan para quedarse, ¿no? Recordemos que hace 33 años también se presentó el primer caso de VIH-Sida, y seguimos con 30, 40 millones de pacientes infectados en el mundo, ¿no? Entonces, generalmente esto no lo vamos a seguir viendo en algunos pacientes. Okay. Además de los hospitales, las farmacias, esos sitios sanitarios que le llaman de pronto, ¿qué otro lugar usted recomendaría a la gente que lo utilice? Los centros de salud, los asilos, okay. Si se va a convivir o visitar a gente vulnerable, como pueden ser gente de la tercera edad, pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, fumadores, si no se tiene tanto, si no viven en la misma casa y los van a ir a visitar, bueno, mientras esté en el domicilio, usar el cubreboca, ¿no? Y yo creo que sería principalmente pacientes donde hay pacientes que están recibiendo quimioterapia, radioterapia. Que están susceptibles. Es. Doctor, después de todo este tiempo, nos llama la atención que al inicio se nos decía, bueno, las personas obesas, los adultos mayores les va más mal, las personas con alguna enfermedad.
Pero vimos que en ocasiones personas obesas con una enfermedad de que si le daba el COVID le iba a ir muy mal y resulta que casi asintomático y yo conocí tantos casos de personas que, pero ¿cómo? Si se supone que estaba bien guardado o le iba a ir muy mal si le daba y lo contrario, personas muy saludables, completamente atletas que casi no la contaban, ¿no? ¿Qué es al final de cuentas? Sí, bueno, las observaciones son poblacionales, no individuales. Ok. ¿Sí? O sea, nosotros, para decir que alguien tiene factores de riesgo, comparamos poblaciones. Claro. Entonces vemos esta población que tiene cierto número de diabéticos y esta población que tiene cierto número de hipertensos. Entonces, esos grupos nos van dando las observaciones. Decimos, bueno, se están complicando más. ¿Dónde hay más grupo de diabéticos? ¿Sí? Sí. Y claro, hay susceptibilidades individuales que nos permiten ser más susceptibles o menos a ciertos padecimientos. Sí. Como comentaba en este momento, sí, esta persona sí pertenece al grupo de los que más se complican siendo obeso en cuanto a una población general, pero esta persona no tenía en ese momento la susceptibilidad de su grupo, ¿no? Okay. Entonces, sí medir cómo nos va a ir individualmente es bien complicado, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, claro. por ejemplo, si oímos esos porcentajes poblacionales, de 100 personas que son diabéticos, se van a complicar 80%, es un ejemplo, ¿verdad? Con este padecimiento. Y de 100 personas que son diabéticos con este padecimiento se van a complicar el 60% comparado con el grupo de pacientes que no son diabéticos. Sí, se hacen este tipo de comparaciones. Entonces yo decirle a mi paciente, tú te vas a complicar un 80%, pues sería demasiado complicado y aventurado, ¿no? Claro. Okay. Es decir, son generalidades y lo que dan como recomendaciones, no las particularidades, tomando en cuenta las condiciones de cada individuo, pues. Sí, así es. Y doctor, quizá le voy a preguntar algo y me puede pegar un zape, porque usted es médico. Pero la cuestión emocional juega un papel porque pues hubo personas que les dio mucho miedo. Y yo le voy a decir la experiencia que yo tuve con personas cercanas, quien se llenaron de miedo, les fue muy mal. Y quizá no estaban tan mal, pero hasta acudieron a internarse y no los querían recibir porque les decían, pues si no estás tan mal, pero es que me siento así asado. Y las personas que fueron más, pues ni siquiera se contagiaron, ¿no? No sé qué parte juegan las emociones. Bueno, toda cuestión que es desconocida a todo ser humano nos causa nos causa miedo, nos causa temor. Y lo vemos desde la escuela, ¿no? Desde que vamos a ir a la escuela. O sea, las primeras veces el niño llora porque no conoce, no sabe. Nos vamos a cambiar de casa, nos da temor, tenemos cierto desconocimiento y nos da un poquito de temor. Entonces, en esta cuestión sí hubo una situación de pánico generalizado en la población, sí. Lo veíamos y lo percibíamos, ¿no? Y nos cambió la vida. Sí. Completamente. Sí, porque nos encerramos y no nos habíamos encerrado, ¿no? Así como esto que nos pasó. Así, sí, fueron cambios. Toda pandemia cambia los destinos de la humanidad, cambia cosas en muchos aspectos, ¿no? Desde el económico, emocional, físico. Cambia las personas que tenemos cerca porque muchos ya no están, ¿no? Algunos quedaron con secuelas, entonces sí hubo cambios y va a seguir habiendo cambios. Cuando la próxima pandemia nos va a cambiar, pues también es impredecible, ¿no? Cuándo se puede llegar a presentar para que pasemos otra vez con todas estas situaciones, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si tenga algo que agregar que se nos haya pasado preguntarle. Pues no, creo que ha sido una entrevista muy completa, y pues gracias por el espacio para poder darle a la población información lo más neutral posible, ¿no? Gracias a Jesús Sánchez Colín, es médico infectólogo, por estar con nosotros.